Capítulo 4. Amo y criado buscando el descansar. Sancho Panza había estado atento a la batalla de su señor Don Quijote y rogaba a Dios que le diese la victoria y que ella ganase a alguna ínsula de la que lo hiciese gobernador, como le había prometido. Ayudó a su amo a subir sobre Rocinante y le dijo: cúrese vuestra merced esa oreja, que veo que está echando sangre. Eso no sería difícil, respondió Don Quijote, y si yo recordara cómo se hace el bálsamo de Fiambres, que en una sola gota bastaría para curarla. ¿Qué bálsamo es ese?, preguntó Sancho Panza. Con ese bálsamo, le explicó, a su amo no había que temerle a la muerte, ni morir de ninguna herida, así que cuando lo haga y te lo dé, si un día me parten en dos en alguna batalla, junta las dos partes de mi cuerpo y me das 2 tragos. Entonces quedaré más sano que una manzana. Admirado se quedó Sancho de los poderes de tanta magia por encima, y llegó a la conclusión de que si la vendiera viviría bastante mejor con la que ganase que siendo gobernador de cualquier ínsula. De modo que hizo enseguida la receta para prepararlo. Te enseñaré este y otros secretos aún mayores, le dijo Don Quijote, pero ahora comamos algo de lo que traes en las alforjas y salgamos cuanto antes en busca de un castillo donde alojarnos esta noche, que me está doliendo mucho la oreja y necesito descansar. Así lo hicieron, comieron los dos en paz y se pusieron otra vez en camino. A la caída de la tarde se encontraron con unos cabreros quienes le ofrecieron sus cabañas para pasar la noche, e incluso uno de ellos le curó la oreja de Don Quijote, con una mezcla de hojas de romero y sal. A la mañana siguiente, tras agradecer a los pastores su amabilidad, el escudero y su señor cabalgaron de nuevo, hasta llegar a un prado de fresas, hierbas por donde corría un arroyo de aguas claras. Se apearon y dejaron al anso y al Rocinante pacer a sus anchas por el campo, donde también lo hacía una manada de yeguas. Tan pronto como las vio el Rocín, llevado por su instinto animal, corrió hacia ellas muy contento, pero lo recibieron a voces. A pesar de todo, insistía de forma que acudieron los dueños de las yeguas, lo apadearon y lo dejaron tendido en el suelo. Don Quijote, que fue el testigo de la paliza propinada a su caballo, dijo a Sancho: por lo que veo, amigo Sancho, estos no son los caballeros, sino gente sin educación. Te lo digo para que me ayudes a vengar el daño que han hecho a Rocinante. ¿Qué dice mi señor?, preguntó Sancho. Si ellos son más de 20 y nosotros solo 2. Yo valgo por 100, contestó Don Quijote. Sin añadir ninguna otra cosa, cogió su espalda y los atacó. Lo mismo hizo Sancho Panza, siguiendo el ejemplo de su amo. Don Quijote dio una cuchillada a uno, le rompió la camisa y lo hirió en la espalda. Los demás acudieron con los palos y los amenazaron a dar golpes, y al criado hasta hacerlos rodar por el suelo. Luego cogieron sus yeguas y echaron a correr camino adelante. El primero en hablar fue Sancho, que dijo: ¡ay, señor Don Quijote! Pido a vuestra merced que me dé un par de tragos de aquella bebida del feo Blas, si es que la tiene a mano. Se dice bálsamo de Fierabrás, respondió el caballero con todo el cuerpo dolorido. Y si lo tuviera a mano, te lo daría, pero te juro que lo que he de conseguir antes de 2 días. Veamos cómo está Rocinante, que también ha recibido sus golpes. De igual modo, Sancho se preocupó de su borrico y comprobó sorprendido que se había librado de los palos.
estando ellos como estaban con las costillas rotas. Le sirvió de montura a Don Quijote. Cuando reemprendió la marcha hacia algún lugar en que poder aliviar sus heridas, y encontraron una venta a donde dirigieron sus pasos sin dudar. Servía en la posada una moza inturiana, ancha de cara, de nariz chata, tuerta de un ojo y no muy sana del otro, pero con un cuerpo que hacía olvidar las demás faltas. Entre ella y la hija del ventero prepararon una cama para Don Quijote en la misma habitación que un arriero, con quien Maritornes, que así se llamaba la asturiana, se había citado para pasar juntos la noche. El lecho de Don Quijote estaba en medio del cuarto y a su lado se acostó Sancho. A continuación estaba la cama del arriero, un poco más cómodo porque era un hombre rico. Ni el amo ni el criado dormían, porque no les dejaba el dolor de las costillas. Tampoco dormía el arriero, pero estaba a su maritornes. Don Quijote se figuró que estaba en un famoso castillo y que la hija del señor del castillo, locamente enamorada de él, se proponía aquella noche poner a prueba la fidelidad del caballero a Dulcinea del Toboso. Llegaba la hora en la que el arriero y Maritornes habían acordado verse dentro de la habitación, y cuando la oyó Don Quijote la cogió por una mano y la sentó en su cama. Tocó la camisa, que aunque era de tela áspera, a él le pareció de fina seda. Acarició los cabellos, tiernos como pelos de caballo, pero que creyó hilos de oro. La pintó en su imaginación como una princesa y le empezó a decir: quisiera, hermosa señora, pagaros el favor que me hacéis, pero estos dolores no me permiten satisfacer vuestros deseos. Y a esto se añade que la única señora de mis pensamientos es la singular Dulcinea del Toboso. Si no fuera por esa promesa, no dejaría yo pasar la ocasión que vuestra bondad me ofrece. El arriero, que escuchaba atentamente la palabra de Don Quijote, sintió celos y enfureció. Le dio semejante golpe que le llenó la boca de sangre. Luego se subió encima de él y empezó a darle patadas en las costillas. La cama se le vino al suelo y al oír el ruido, el ventero corrió a ver qué pasaba. Maritornes, que conocía el mal genio de su amo, se escondía en la cama de Sancho. Este se despertó y, asustado, comenzó a dar puñetazos a diestro y siniestro. Alcanzó a Maritornes varias veces. Ella respondió en la misma manera y se enzarzaron los dos en la más cómica pelea del mundo. El herrero, que vio cómo estaba su dama, dejó a Don Quijote y acudió a socorrerla. Lo mismo hizo el ventero, pero para castigar a la moza. De este modo, el arriero daba un Sancho. Sancho daba a la moza a él y el ventero a la moza, y todos se daban golpes sin parar. Cuando Don Quijote se recuperó, llamó a su escudero diciendo: Sancho, amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho? ¿Cómo voy a dormir?, respondió el criado de mi mal humor, si me parece que han estado conmigo todos los diablos de esta noche. No tengas miedo, lo animó el caballero, que ahora mismo voy a hacer el bálsamo con el que curarnos. Levántate, si puedes, y pida al señor de este castillo que le dé un poco de aceite, vino, sal y romero. Cuando Don Quijote tuvo los ingredientes, los mezcló todos y los coció durante un buen rato. Luego, para asegurarse de que el bálsamo funcionaba, sirvió casi un litro, y nada más acabarlo, se puso a montar, le entraron unos grandes sudores y se quedó dormido al sudor del dedo. Al despertar, se encontró también que creyó que había acertado con la receta de Fierabrás, con lo que Sancho se animó a beber unos tragos. Sin embargo, el pobre escudero no solo notó mejoría alguna, sino que, por el contrario,
Sintió que se moría de los vómitos que entraron en cuanto lo probó. Don Quijote, deseoso ya de otras aventuras, ayudó a su escudero a montar en el asno y le dijo al ventero: muchos y grandes favores he recibido en vuestro castillo, y os estoy agradecido. Recordad que si hay alguna ofensa que queráis vengar, yo la remediaré. Señor caballero, respondió el ventero, lo único que necesito es que me pague el gasto que he hecho en la venta. Entonces, ¿esto es una venta?, se extrañó Don Quijote. Engañado he vivido hasta aquí, porque yo pensé que era un castillo, pero siendo así tendréis que perdonarme el pago, pues no puedo ir en contra de las leyes de los caballeros andantes, que jamás pagaron posada. Enojado por tanto cuento y tanta caballería, el ventero insistió en que le pagara, pero Don Quijote se negó nuevamente y tras insultarlo abandonó la posada. El ventero fue entonces en busca de Sancho Panza, de quien obtuvo la misma respuesta. Quiso la mala suerte de que en la venta hubiera gente alegre y burlona, que decidió divertirse con el escudero. Trajeron una manta, lo pusieron en el centro y comenzaron a alzarlo por los aires y a reírse de él. Las voces de Sancho llegaron a los oídos de Don Quijote, que volvió para ver qué sucedía, pero se encontró cerrada la puerta de la ventana y lo único que pudo hacer fue insultar a quienes manteraban a su criado. Cuando terminó la broma, subieron a Sancho por su asno, porque él no podía ni moverse. Solo acertó a rogarle a Maritornes que le trajese un poco de vino, y una vez bebido el vaso salió de la venta muy contento por no haber pagado nada.